Cordial saludo, mi nombre es Joan Sebastián Carreño Ricaute, soy estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. El día de hoy voy a desarrollar una actividad correspondiente a la materia de anatomía radiológica, la cual consta de nombrar los siguientes socios que nos sepamos de memoria. Iniciaré con los huesos del cráneo, iniciando con el hueso frontal. Del hueso frontal tenemos la escotadura etmoidal, la glabela, los arcos superciliares, el foramen frontal, el foramen supraorbitario, la fosita troclear, las eminencias del hueso frontal y la escama del hueso frontal. De este tenemos la sutura metópica. Seguimos con el hueso parietal. Del hueso parietal tenemos la línea parietal inferior, línea parietal superior, ángulo frontal, ángulo esfenoidal, ángulo occipital y la sutura sagital. Seguimos con el hueso occipital. Del hueso occipital tenemos el foramen magno, el tubérculo faríngeo, la escotadura yugular, la línea nucal inferior, superior, suprema, la protuberancia del occipital externa, la cresta del occipital externa, el bastión y el opistón. De este tenemos la sutura lamboidea. Tenemos el hueso temporal. Del hueso temporal está la fosa mandibular, tenemos la cresta supramastoidea, el conductillo óptico, tenemos la apófisis mastoides, la apófisis estiloides, la apófisis cigomática y la apófisis vaginal de la apófisis estiloides. Tenemos el agujero externo, el conducto óptico. De este tenemos la sutura frontotemporal. Seguimos con el hueso esfenoidal. Del hueso esfenoidal tenemos las alas mayores, las alas menores, tenemos la lámina medial, lámina lateral, la espina y la cresta del esfenoides. Tenemos la concha del esfenoides, el conducto óptico del esfenoides, el foramen redondo mayor, la silla turca, el surco prequiasmático. De este tenemos la sutura frontoesfenoidal. Seguimos con el hueso etmoides. Del hueso etmoides tenemos las celdillas etmoidales anteriores, medias, posteriores, la lámina cribrosa, lámina perpendicular, lámina orbitaria, la apófisis crista galli, la apófisis uniforme. De este tenemos la sutura etmoesfenoidal. Seguimos con los huesos de la cara, iniciando con el hueso maxilar superior. Del hueso maxilar superior tenemos las eminencias alveolares, la espina nasal anterior, la escotadura nasal, escotadura lagrimal, la fosa canina, la apófisis cigomática, la apófisis frontal. Tenemos la sutura frontomaxilar. Seguimos con el hueso maxilar inferior o simplemente hueso mandibular. Tenemos los condilos del mandibular, la escotadura del mandibular, la apófisis coronoide del mandibular, tenemos las ramas del mandibular, ángulo del mandibular, la base del mandibular, el tubérculo mentoniano del mandibular, sínfisis mandibular, tuberosidad mesetariana y la fosa retromolar. De este hueso tenemos la sutura temporomandibular. Seguimos con el hueso cigomático. Del hueso cigomático tenemos el tubérculo marginal, tenemos la apófisis frontal, la apófisis, tenemos el foramen cigomático facial, cigomático orbitario y cigomático maxilar. De este hueso tenemos la sutura frontocigomática. Seguimos con el hueso palatino. Del hueso palatino tenemos la escotadura esfenopalatina, la apófisis esfenoidal, la apófisis orbitaria, tenemos la cresta del etmoides, la cresta de la concha, tenemos la espina nasal posterior y tenemos la apófisis palatina. De este hueso tenemos la sutura esfenopalatina. Seguimos con el hueso búmer. Del hueso búmer tenemos las salas del búmer, el canal del búmer, el borde anterior del búmer y tenemos la sutura búmero-palatina. Seguimos con el hueso lagrimal. Del hueso lagrimal o hueso unguis tenemos el tubérculo lagrimal, la cresta del lagrimal y la apófisis ganchosa del lagrimal. De este tenemos la sutura ungi-etmoidal. Seguimos con el hueso cornete inferior o hueso o conchis. De este hueso tenemos la eminencia etmoidal, eminencia lagrimal, eminencia maxilar y tenemos la sutura conchopalatina. Seguimos con el hueso nasal. Del hueso nasal tenemos la escotadura nasal, el agujero vascular del hueso nasal,
la carilla articular del hueso nasal y tenemos la sutura frontonasal. Seguimos con la rejilla costal. Esta está compuesta por 12 costillas. Estas costillas están divididas a su vez por siguiente manera. 7 verdaderas son verdaderas porque sus cartílagos se articulan directamente con el hueso esternón. 3 falsas porque sus cartílagos no se articulan directamente con el esternón, sino que se articulan con la última verdadera. Y 2 flotantes para completar las 12. Flotantes porque, como su nombre lo dice, su cuerpo no se articula, sino que queda a mitad camino, quedando en el aire, o sea, flotando. En la rejilla costal tenemos el hueso esternón. Del hueso esternón tenemos el manubrio, el cuerpo del esternón, la apófisis sifoides, la escotadura yugular y las escotaduras costales. De este hueso tenemos la sutura esternoclavicular. Seguimos con el hueso clavícula. El hueso clavícula tenemos la línea trapezoidea, tenemos el tubérculo conoideo, tenemos la extremidad acromial y la extremidad esternal. De este hueso tenemos la sutura esternoclavicular. Seguimos con la escápula. De la escápula tenemos la espina de la escápula, el tubérculo deltoideo, tenemos la fosa infraescapular, supraescapular, subescapular, tubérculo infraglenoideo, tubérculo supraglenoideo, y de este hueso tenemos la sutura glenohumeral. Seguimos con la parte de costal, la cadera, compuesta por el hueso costal. Este hueso costal, faltaba la vértebra. Las vértebras está dividida en 5 secciones. Estas secciones están compuestas de la siguiente manera: 7 verdaderas, dentro de estas destaca el atlas y el axis por su particularidad forma con respecto a las demás, seguidas de las 12 torácicas enumeradas de la T1 a la T12 secuentivamente, 5 lumbares L1 a L5 enumeradas secuentivamente, al igual que las torácicas, 5 sacras que se unen formando el hueso sacro y de 3 a 4 costales que se unen formando el hueso coxis. Ahora sí vamos con el hueso costal. El hueso costal es un hueso que está constituido por la unión de 3 huesos. Estos son el ilión, el isquión y el hueso pubis. Del ilión tenemos las alas del ilión, la línea glútea anterior, posterior e inferior, la espina posterior superior e inferior y la espina anterior superior e inferior. Tenemos el tubérculo ilíaco. Del hueso isquión tenemos la espina ciática, tenemos la tuberosidad isquiática, tenemos la escotadura ciática mayor y menor, y junto con el hueso pubis forman el agujero obturador. Del hueso pubis tenemos la rama superior del hueso pubis, tenemos la eminencia iliopubiana, la espina del pubis y la cresta obturadora. Este hueso, a la unión de estos 3 huesos formando el hueso costal, tiene un hueco o un orificio, el cual se llama orificio acetabular. Este es de suma importancia porque allí es donde se articula el hueso fémur. Muchas gracias por la atención prestada.